Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 14 de agosto, nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Amigos, mañana vamos a hacer un programa de salud con una cardióloga. Me lo habían pedido algunos de nuestros oyentes, así que bueno, complacidos mañana vamos a tener a una cardióloga para que ustedes, amigos y amigas, puedan hacer sus preguntas, que ella las va a responder amablemente. Hoy continuamos con el tema político y social, con una persona que viene precisamente de una movilización popular que había sido anunciada por Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, cuando estuvo en nuestro programa hace algunos días. Una movilización en demanda de la libertad de los presos políticos y en contra de la represión que se ha desatado en estos últimos tiempos venezolanos. Vamos a estar hablando el día de hoy con un ex parlamentario, ex vicecanciller, y dirigente político, coordinador general, coordinador nacional de un movimiento que se denomina Movimiento Independiente por Venezuela. Bienvenido, Eustoquio Contreras. ¿Cómo estás, Eustoquio? Muy bien, Mario, contento de estar contigo y con tu buena audiencia. Un placer. Gracias, hermano. Bienvenido de nuevo. Me gustaría que nos contara cómo tuvo esa movilización en medio de tantas dificultades. Bueno, normal. Una movilización que debería ser lo normal en un país que funcione normalmente. Ahí se concentraron, no fue una marcha ideológica, sino de muchos signos sociales, sindicales, de derechos humanos, teniendo en el centro dos aspectos fundamentales que son muy sencillos sentido ahorita, que es el problema de los derechos humanos contra la represión, esa política, especie de torniquete, que hoy liberan dos, si es que el costo político le aconseja al gobierno que hay que liberarlo, pero como que hay un compromiso de no bajar la cuota de presos y de perseguidos políticos, y ese otro día detienen, privan de libertad a una misma cantidad o más de los que han dejado el día anterior. Entonces, lo que llaman la puerta giratoria. La puerta giratoria. Entonces ahí hubo una concentración muy pacífica, muy democrática. La intención era llegar hasta la fiscalía, pero por circunstancias que se hicieron presentes, se quedó en la Plaza Morelos y se le entregó un documento a la Defensoría del Pueblo. Bueno, a través de la receptoría de comunicaciones, porque no pudo haber un funcionario de cierto nivel político que representara la institución, que ha debido ser, dada la identidad política de lo que allí se estaba manifestando. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela, Eustoquio, que lejos de disminuir el número de presos políticos y de bajar el tono de la represión, por el contrario se ha venido agudizando? Es que no puede ser de otra manera. Cuando a un modelo de gobierno y político que conduce un país que está empeñado en el autoritarismo y en la hegemonía y ve que el espacio social, electoral y político se reduce, no queda otra que buscar la estabilidad o el ejercicio de la hegemonía a través del aparato de Estado. Y eso es una carrera que no la para nadie, eso es un camino que no tiene regreso y es lo que estamos viendo. Y esto será así hasta que venga un momento de un cambio de gobierno o de una circunstancia que obligue pues, a que el gobierno rectifique. ¿Y qué hace falta en Venezuela? ¿Cómo va a ser ese cambio? ¿Qué es lo que pasa que el cambio político, democrático, que al parecer, digamos, tiene la mayoría de la sociedad venezolana en su base, que ese cambio no llega, ese cambio no se produce? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cuáles son las perspectivas reales de que
tal vez no a la vuelta de la esquina, pero en un tiempo razonable, se produzca esa transición tan anhelada. Bueno, Mario, lo primero que tenemos que precisar para hacer más completa la interrogante es que cómo se construye una salida pacífica y democrática. No puede ser otra. Y eso hay dos elementos en ese sentido. En primer lugar, que esto no se le puede poner fecha en el calendario, como se dice popularmente, ni puede estar planteado un cambio en el método de lucha. Y eso es lo que precisamente te plantea algunas condicionantes. Por ejemplo, hay que dejar la solución en manos de la mayoría del pueblo. El problema de las confrontaciones radicales y la polarización radical es que deja la solución en manos de los cogollos políticos, sea de gobierno o sea de oposición. Luego vamos a entender que cuál es el instrumento que permite que el pueblo colectivamente resuelva este problema. Elecciones libres y democráticas. Por eso es que observamos que después del 28 de octubre, hace un año, se hizo una elección presidencial que, en virtud de la debilidad institucional y la falta de reglas del juego democráticas, sanas, limpias, el país quedó políticamente peor que como estaba antes del 28 de julio del 2024. Pero fíjate, tú dices, Eustoquio, y yo lo comparto plenamente, que la salida en Venezuela tiene que ser pacífica y democrática. Pero si se han cerrado estas puertas para el cambio democrático, bueno, hay gente que piensa que hay que buscar otra salida. Eso es, Mario, eso es irreal, eso es irreal, eso es fantasioso. Qué sabio, Mario, que trajiste el tema y le da la introducción pedagógica que le diste. Porque la distorsión política ha llevado como consecuencia que a la gente le da miedo analizar el problema. Pero yo creo que ese miedo puede simplificarse si nos vamos al objeto del problema y no a los sujetos del problema. El objeto del problema es que en Venezuela el gobierno está cerrando los espacios democráticos para la alternabilidad en el poder. Y si alguna virtud hay que asignarle al liderazgo de la oposición, es que aún en las peores circunstancias están aferrados al voto y al ejercicio democrático de la política, buscando una alternativa de poder. Puede haber muchas fallas, pero indudablemente que eso hay que reconocerlo. Ahora, sin embargo, un altico ahí. ¿sí? Creo que en estos procesos electorales más recientes ustedes no participaron, el Movimiento Independiente por Venezuela. Sí, mira, yo no lo iba a decir, Mario, porque es como cobrar prestigio por las posturas políticas. No, nosotros no participamos en el movimiento Mi Venezuela como en otras épocas, sabíamos que en estas circunstancias era inútil ir a votar. ¿Qué quiere eso? ¿Que dejamos de creer en el voto? No, nosotros creemos en el voto que elige, no en el voto que legitima trampas políticas. Pero seguimos luchando por elecciones libres y democráticas. Y yo creo que esa tiene que ser la salida. Pero déjame reivindicar un aspecto que tú tocaste en la pregunta anterior. Porque aquí hay dos salidas. En primer lugar, tenemos que precisar que el país no acepta vivir eternamente como está viviendo, con esta crisis económica, moral, institucional, con unas reglas del juego en políticas endemoniadas, donde los laboratorios de guerra sucia, la descalificación, está a la orden del día, trayendo como consecuencia la crisis económica, social, moral, el salario, que es una de las causas por las que se protestó hoy. Esto es irreceptible por el país. Luego, si le cierran las puertas pacíficas y democráticas, y este es el peligro, a las luchas por la alternabilidad del poder, bueno, ¿qué implica esto? Que se está empujando a la gente por la vereda, los caminos lamentables de la violencia política. Entonces, en los actuales momentos, tú ves que el gobierno labra su estabilidad por la vía de los hechos y de la fuerza, al margen de la ley y de los procedimientos democráticos. Recuerdo que Chávez decía, por cierto, tomando palabras que no fueron de su autoría, pero que en todo caso las repetía de manera sistemática, que cuando se les cerraban las puertas
a las revoluciones pacíficas se le abren la puerta a las revoluciones violentas, armadas. Bueno, y esos son los métodos de lucha. Tú no puedes decretar en el tiempo porque eso se escapa de tus manos. Mira, aquí puede haber un estallido social. ¿Y eso significa que el gobierno está interesado en eso, en la violencia? Cuando le cierran las puertas al cambio democrático. Yo no me atrevo a decir que, porque eso no es autónomo, eso es una consecuencia del modelo político escogido. Yo creo que esto es... ¿Cómo caracteriza ese modelo? Mire, para empezar, la conducta del gobierno, la conducta programática del gobierno no cabe en ninguna categoría ideológica. ¿Así? Es inédita. Para ser socialista y de izquierda, un gobierno tiene que afincarse en la planificación centralizada, tener como soporte social una clase obrera organizada, tener una ética de la administración pública en cuanto al equilibrio en la administración de los recursos, dado la debilidad o fortaleza de los diferentes sectores socioeconómicos. Eso no se da en este país. Pero es que tampoco caben las concepciones capitalistas, porque aquí lo que se ha creado es un nuevo capitalista de Estado. Se siguen las prácticas capitalistas neoliberales, solo que los beneficios económicos han cambiado de titulares. Entonces aquí lo que hay es un populismo enorme, y el populismo ni es de izquierda ni es de derecha, porque son desviaciones en el ejercicio ético del gobierno, y eso lo estamos viendo en Venezuela. De tal manera que aquí la lucha en principio no es ideológica, aquí la lucha es democrática, es ética y es política, y yo creo que en ese sentido ya la comunidad internacional y las grandes mayorías nacionales están muy conscientes de lo que hay que hacer. Estás hablando ahora de la comunidad internacional. Hay quienes en el territorio nacional y algunos compatriotas que viven en el exterior sueñan, aspiran, creen, confían en que la solución a los problemas venezolanos va a venir de fuera. Hay gente que está entusiasmadísima con esta recompensa que está pagando Donald Trump, el gobierno norteamericano, por la cabeza de Nicolás Maduro. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, es una desgracia para un país que su presidente, eso no se había visto en Venezuela. Aquí hemos tenido gobiernos de todos signos. Ni por Gómez ni por Pérez Jiménez dieron tanto dinero por la cabeza de ellos. Y fíjate cómo salieron, cómo dejaron el país. Entonces, en la democracia representativa del 58 al 98 tampoco vimos eso. Vimos eso. Sin embargo, tuvo que ser ahora en lo más reciente, después de tantos años. Incluso en la era de Chávez tampoco vimos una situación parecida. Ahora, ¿cuál es la exclusividad política del país que al que ejerce la silla de Miraflores esté en esas circunstancias y los principales dirigentes? ¿Cuál es, a tu juicio? A mi juicio es una pésima manera de ejercer las relaciones internacionales. Una pésima manera de buscar la respetabilidad del país. Venezuela es un país que hoy en día nadie lo respeta. A Venezuela nadie le quiere dar crédito. A Venezuela sus amigos están bastante disminuidos en cantidad y calidad. Y esa diplomacia de carrito chocón, de micrófono, eso no ayuda. Entonces hay un modelo político que ha traído terribles consecuencias para lo interno y para lo externo. Entonces hay que revisar esa situación como un ejemplo de lo que no puede repetirse en el país en materia de relaciones internacionales. Estamos hablando, amigos y amigas, con Eustoquio Contreras, dirigente político, exparlamentario. Él es... No te entiendo la letra. Amigos, estamos hablando con Eustoquio Contreras. Él es dirigente político, es abogado, por cierto, constitucionalista. Él fue vicecanciller en los tiempos del presidente Hugo Chávez. Y bueno, ha ocupado otras importantes posiciones. Fue secretario general del Movimiento Electoral del Pueblo. Si mal no recuerdo, fue en algún momento también representante de esta organización ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces, Consejo Supremo. No, fui perdón, constituyente fuiste en representación constituyente. de la Correcto, movimiento. correcto.
Correcto, fue constituyente. Bueno, entonces estamos conversando con él, amigo, sobre la situación política nacional, sobre la realidad venezolana de hoy y las perspectivas reales de que Venezuela pueda avanzar en paz hacia un cambio democrático, hacia una transición democrática que termine también haciendo florecer este país, como bien lo merecemos los venezolanos. Me gustaría saber esta propuesta que viene haciendo el gobierno norteamericano, no propuesta, esta recompensa que ha estado ofreciendo por la cabeza del presidente Nicolás Maduro. Tú decías que es algo inédito para un gobierno venezolano. Se acusa al gobierno venezolano de estar inmerso en operaciones de narcotráfico. ¿Qué opinas tú al respecto? Ciertamente hay fundamentos para que el gobierno norteamericano califique al gobierno venezolano como una narcodictadura. Hay que ser muy cuidadoso en esta apreciación, porque la pregunta que uno hace es: ¿por qué a ningún presidente anterior se le había calificado de tal manera? El otro problema es que hay algunos aspectos que corresponden a la autodeterminación y a la soberanía que los Estados Unidos. Nosotros no queremos que nadie entre a resolver los problemas internos de nosotros. Asimismo, tenemos que ser cuidadosos. De Venezuela, el gobierno lo que tiene es que presentarle al país una ruta de clarificación de qué se trata. Tenemos el gravísimo problema de la hegemonía del totalitarismo, porque si aquí existiera un parlamento que cumpla la función constitucional, debería estar viendo una averiguación. Este parlamento, Mario, y tú que has vivido y has tenido también representaciones muy importantes en Venezuela, desde tu campo de acción, yo no había visto que cuando un parlamentario abra la boca es para decir que el parlamento está hecho para apoyar al gobierno. No, los parlamentos están hechos para controlar a los gobiernos. Entonces, en situaciones como esta, este país tiene que salir adelante. De alguna manera tú criticas a otros países, incluso de los Estados Unidos, pero hay que reconocer que el sistema jurídico de los Estados Unidos le pone la mano en el pecho al presidente cada vez que se desvía. Aquí vemos el caso de Colombia también. Ahí está Cristina Kirchner presa después que fue presidente junto con el esposo por décadas. Bueno, esos son aquí no. Entonces, tú tienes que creer o no, o lo que te diga el presidente de la República o el ministro de Relaciones Interiores, o lo crees o no lo crees, porque no hay manera que la institucionalidad, que el Estado funcione para que los resortes de la dialéctica, de la investigación, con capacidad abstracta de buscar conclusiones objetivas. Fíjate, ayer, sentada en esta misma silla en que tú estás, tuvimos como invitada a la doctora Cecilia Sosa Gómez, quien fue presidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia. Y ella hacía algunas observaciones en el campo de la política, pero también algunas en el campo jurídico. Tú eres abogado. Ella decía, y por cierto estoy por escribir sobre ese tema, ella decía que este decreto de la emergencia económica que ha sido dado a conocer recientemente por la vicepresidenta Delcy Rodríguez atenta contra el ejercicio de la Asamblea Nacional, porque el Ejecutivo adopta para sí funciones, facultades que son potestativas de la reserva legal, y que esa reserva legal se suspende con ese decreto sin que la Asamblea Nacional ni siquiera haya podido abrir la boca sobre el tema. Tú que has sido parlamentario, ¿qué opinas al respecto? Mira, en primer lugar, aquí ha habido un uso recurrente, innecesario, de la habilitación legislativa de los presidentes también. Pero en este caso no ha habido ni siquiera una habilitación legislativa. No, ni siquiera. Entonces, pero es que si existe un parlamento, yo no estuve de acuerdo en aquella legislación, aquella habilitación que se le dio a Chávez, cuando salió la ley de tierra y otra cantidad de instrumentos. Si tú tienes control de los 2/3 de la Asamblea, ¿por qué tienes que acumular poder en el Poder Ejecutivo, que ya no puede con la cantidad de funciones que tiene, pero además va a asumir la de hacer decretos con fuerza de ley? Eso no puede ser. Igualmente, este decreto, para tú dictar medidas económicas extraordinarias, cuando tiene
casi el la total. 95% del Parlamento, Bueno, o eso más. es un ejercicio ocioso del poder político. Y eso es un desprecio por el equilibrio de poderes, por la autonomía de los poderes públicos, y es parte de la descomposición institucional que caracteriza el sistema político gobernante. Tenemos que hacer una pausa en breve, dentro de unos 2 minuticos, 3 minuticos, para escuchar un avance del noticiero. Vamos a ir leyendo, Eustoquio, algunos de los mensajes que nos llegan a través de Instagram, @MarioVillegas, para aderezar esta conversación con la participación de la audiencia. Dice @LeonDelValle62, un mensaje que todos los días me lo envía y todos los días lo leo porque lo suscribo plenamente. Dice: hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Dice la misma León del Valle 62, poca asistencia en la concentración, la verdad. Nos falta entender que la hora es de todos por la libertad. Sigamos enlazando los esfuerzos día con día al estilo de las madres de la Plaza de Mayo. Por cierto, las madres de la Plaza de Mayo se pronunciaron en contra de la represión en Venezuela y por la libertad de una activista de derechos humanos. Y surtió su efecto. efecto. @Edgar Díaz 8253. Amigo Eustoquio, fíjate, un mensaje dirigido a ti expresamente. ¿Cómo no? Ya aquí se ha hecho todo bajo los términos legales. Maduro usurpó el poder o no, y entonces ya no hay forma para sacar a estas personas del poder. Dice QP Gerardo, ¿qué se sabe de Enrique Márquez? ¿Tú sabes algo de Enrique Márquez, que está preso? ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Sabes algo de él? No se sabe, se No sabe se muy sabe, poco, y se es parte de la desconoce. gravedad. Edgar Díaz 853. Todo el poder lo tiene este gobierno. ¿A dónde se reclama? Todos son ministerios del gobierno. Bueno, y dice algunas cosas que no podemos repetir porque no están dentro de los términos legales, de los términos aceptables en esta situación de represión en que vivimos los venezolanos. Méndez Reinaldo 761. Muy interesante esta pregunta que formula Méndez Reinaldo 761, que te la iba a hacer a ti, tú que vienes de la izquierda o que eres un hombre de izquierda. ¿Qué opina el invitado sobre hacer política en la clandestinidad? La izquierda ha estado en la clandestinidad en otros momentos de la vida republicana. ¿Qué opinas al respecto, Eustoquio, rapidito, antes de irnos a la pausa? Mira, la clandestinidad no es un término absoluto, es una manera estratégica de organizarse donde hay que preservar libertades y darle seguridad también a los conceptos de lucha. Y eso es un plan combinado. Si tú sabes qué es una actividad clandestina, bueno, chicos, no nos veamos en la Plaza Bolívar, vamos a comunicarnos por tal medio y a través de escrito, pero que no queremos que, como el gobierno es represivo, sepa lo que estamos haciendo y nos desmonte las actividades. O sea, es válida la forma clandestina de accionar. Claro, político. eso se le puede dar varios nombres, privadas, en secreto, con cierto ocultamiento de información. Lo que pasa es que María Corina se ha hecho tan gigante políticamente que todo lo que diga parece que divide al país en lo que está a favor y en contra, gracias a la matriz de opiniones que ha tenido desde el gobierno. O sea que tú sí estás de acuerdo con ese planteamiento de Pero María es que no es que Corina. esté de acuerdo, es que eso existe. Eso es como la lucha violenta. Tú puedes decir, mira, yo soy un demócrata y jamás tiraré una piedra para la lucha política. Pero eso no lo determinas tú. Los métodos de lucha, universalmente, por todos los tiempos, por toda la historia, son hijos de la dialéctica política, de los procesos. Y por eso es que luchamos muy duro para que la salida sea en el campo pacífico, institucional y democrático, porque de lo contrario nadie puede evitar que sea por la vía violenta. O sea, no hay incompatibilidad entre la lucha clandestina y el accionar pacífico. No solamente eso, sino que las actividades clandestinas están inscritas en la esfera, en la franja del concepto democrático y no de violencia política. Perfecto. Vamos a la pausa, queridos amigos. Nuestro invitado, Eustoquio Contreras, va a continuar con nosotros, coordinador nacional del Movimiento Independientes por Venezuela. Escuchamos un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez
y luego continuamos en esta conversa y leeremos nuevos mensajes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100. Así que no se vayan. Seguimos aquí en las redes, tanto en nuestro Instagram como en las redes de la radio. Claro. Eustoquio, cuéntanos un poquito en qué están metidos, en qué está accionando el movimiento independiente por Venezuela. Nosotros estamos muy activos. Tú sabes que, Mario, esto es importante. Tú sabes que hay una etapa que antes no estaba, que es el debate ideológico y el rol de la izquierda venezolana en estas controversias que se están dando. Antes se hablaba del chavismo sin Chávez, el chavismo no madurismo, la izquierda crítica, etc. Ayer decía Diosdado Cabello que mucha gente se esconde bajo la figura o se ampara en un disfraz de izquierda, pero para favorecer los intereses del imperio y de la derecha y de la oligarquía y de la conspiración. Bueno, todo eso se respeta. Los demócratas tenemos que respetar todo lo que cada quien exprese, aunque nos parezca no lúcido, ni ajustado a la verdad lo que se diga. Lo que sí es cierto que el país que está buscando salida se está reacomodando en su pensamiento político, en sus posturas organizativas, y la gente va coincidiendo en la definición de política. Inclusive muchas de estas definiciones están obligadas por el gobierno. Por se la está cultura del fortaleciendo gobierno. la izquierda crítica del gobierno. Pero desde luego, porque fíjate tú, pues, que en el fondo esto tampoco es un problema ideológico. Pero cómo el gobierno lleva a unir a vastos sectores del campo diverso del pensamiento político. Bueno, aquí te voy a hablar de un ejemplo muy concreto. Aquí han judicializado a todos los partidos de izquierda, al igual que partidos de la oposición. El tratamiento, fíjate esta ironía de la vida política, el tratamiento que se le da al Partido Comunista, a María Alejandra Díaz, al negro Uzcategui y a otros, no es distinto al que se le ha dado a Leopoldo López, a Ramos Alud y a María Corina Machado. Inhabilitaciones políticas, judicialización de los partidos, de tal manera que esto no es un problema ideológico, esto va más allá. Esto es un problema que estamos frente a un estilo de gobierno, hacia una modalidad autoritaria de hacer política que está afectando las libertades de todos, más allá de las posturas ideológicas que tengamos. Vamos a escuchar a Alex con un avance del noticiero, amigo. Sí, Ya venimos. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbo, el periódico impreso en la radio. Notirumbo informa. El presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana, Luis Alberto Rusián, informó que el intercambio binacional creció un 20% en los primeros 5 meses de este año. Notirrumbos informa. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, ingresó hoy jueves a la cárcel de Barbadillo, situada en el este de Lima, para cumplir con los 5 meses de prisión preventiva ordenada por su contra por presuntos sobornos cuando fue gobernador regional en Moquegua, y coincide en esa prisión con los también exmandatarios Alejandro Toledo, Ollantumala y Pedro Castillo. Hidrocapital va rumbo a establecer un récord nacional con los habitantes del sector Llano Alto de la urbanización Llano Alto, municipio Carrizal en el estado Miranda, ya que el servicio de agua, esto no es raro en toda la capital, tiene 70 días sin llegar a sus residencias. Hidrocapital no atiende ni las llamadas. Informó Notirrumbos. 2:30 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Rumbo 600
AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora y es hora de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me agrada muchísimo recomendar los servicios de este profesional venezolano, geriatra de larga trayectoria, de una larga experiencia y de un gran compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. El doctor Argenis Portillo es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de Las Cibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario, cosa muy importante en aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Le invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Conversamos con Eustoquio Contreras, coordinador nacional del Movimiento Independientes por Venezuela. Tenemos muchos mensajes que voy a leer, pero antes una pregunta que me nace de algunas afirmaciones que hizo Eustoquio hace algunos instantes. Te pregunto, uno nota como una suerte de insurgencia de factores de la izquierda que vienen siendo reprimidos de modo sistemático por el gobierno. Pregunto, ¿será que el cambio democrático va a surgir de alguna implosión del propio chavismo, Eustoquio? Bueno, lo cierto es que se está dando un momento muy importante. Con las definiciones de las izquierdas y error que están jugando algunos de sus dirigentes abiertamente a favor del gobierno, aunque se presenten en nombre de izquierda, en el nombre de la oposición. Y los desideratos que estamos viendo en el campo del gobierno, se están moviendo las posiciones políticas con mucha fuerza. Y la oposición ha entendido que sola no puede presentar una alternativa de poder. Cuando tú dices la oposición, ¿te refieres a la oposición no de izquierda? La oposición. Porque también hay partidos de izquierda que son de oposición. Los partidos de izquierda que son de oposición. El Partido Comunista está en la oposición. Desde luego, por eso te digo. Y otros. Por eso te digo que es la conjunción. Es la conjunción de la diversidad de pensamiento político unidos por las arremetidas de totalitarismo y de autoritarismo del gobierno que va más allá de lo ideológico. Pero en el aspecto que tú planteas, sí se puede localizar un resurgimiento de encuentro orgánico de factores de la izquierda clásica venezolana. Es probable, Mario, que esté en camino la creación de un gran nivel de integración orgánica de diferentes factores. ¿Está en discusión, en debate? Está en debate. Además hay dos posturas claramente definidas, que es la creación de un gran partido serio, sin complejo, o un intento de integración orgánica, de unidad orgánica, que tenga una etapa previa de un gran frente nacional, que puede ser la etapa de maduración hacia un gran partido, porque creemos que Venezuela lo necesita. Hay matices, lógicamente, porque nosotros venimos de la izquierda, pero creemos que los dogmas y la ortodoxia no pueden ser los pilares que caracterizan una nueva organización de este tipo. Es una sociedad que lo que quiere es pluralismo, que lo que quiere es integración, y la integración es diversidad y aceptación de los matices. El centro va a jugar un papel fundamental en esto. Ok, vamos ahora sí, amigos, a leer mensajes que nos han llegado en abundancia. Angelino 2754 dice: con mucho respeto para el invitado, ¿cuándo empezó este populismo? Tú que hablas de populismo, Eustoquio, dice: ¿cuándo empezó este populismo que aqueja a Venezuela? Ya que tenemos 26 años en esto y nadie es culpable. Si hay una sola corriente que dirige el país desde hace 26 años.
Eso lo afirma este oyente. No, no son los 26 años. Eso, tú te refieres a los 26 años Del chavismo en el está poder. cumpliendo después del 58. Te lo compro totalmente, pero le pongo más. Nosotros hemos calificado que Venezuela ha vivido una crisis continuada, que por lo menos suma sus 50 o 60 años, porque hay que meter los 40 años del 58 al 98 Pero en aquel de la caso es un democracia modelo representativa. más o Sí, menos pero democrático. cuando la gente me empieza a dudar de eso, como hay que creer en los antecedentes históricos y en el marco conceptual, yo le recuerdo lo de la COPRE. ¿Qué fue la COPRE? Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Ahí está la literatura. Eso fue en el 84 con Jaime Lucinche. Ya la intelectualidad gobernante, que se dice de derecha, había llegado a la conclusión que estaba totalmente agotada la institucionalidad del país y solo cambios y pragmatismo, improvisaciones regían el manejo del Estado. Eso es populismo. De tal manera que esto es una búsqueda histórica y tanto la derecha como la izquierda que ha pasado por Miraflores deja a los gobiernos peores que como lo encontraron. Esa es la realidad histórica y tenemos que partir de esa verdad. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes. Angelino 2754 dice, para el invitado, ¿qué es la alternabilidad democrática según la tesis bolivariana de la cual él es constituyente? Saludos. No, esta no es una concepción constitucional, institucional, sino política y de pensamiento. La alternabilidad democrática, primero, ¿qué es la alternabilidad? La alternabilidad es la existencia de un proyecto político que tenga una visión programática del país que no se tiene, pero del que se quiere construir, y una dirección política que conduzca ese proceso. Y para que sea alternativo, tiene que ser totalmente distinto a quien gobierna. Okay. De eso se trata. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice Méndez Reinaldo 761. Dice, no cree que los aliados del gobierno estén disminuidos. Dice, no creo que los aliados del gobierno estén disminuidos. Acuérdense que son Rusia, China, Irán, Bielorrusia, Corea del Norte, etcétera. Mira. Dice, bueno, responde rapidito. Sí, Pues. sí, no, es que esto es muy importante, porque cuando la gente dice que si aquí va a venir una invasión extranjera a resolver los problemas, eso hay que aclararlo. Aquí no va a haber invasión, aquí lo que hay es fuerza extraterritorial invitada por líderes nacionales. Y usted con esa pregunta lo acaba de confirmar. Porque ¿qué es lo que acaba de decir? Que Maduro cuenta con Rusia, con China y con otros aliados. Entonces, ¿quién está metiendo factores extranjeros a la vida interna del país? Los actores políticos. Entonces, y eso es lo que explica por qué sectores de la oposición, también al igual que el gobierno, se hacen apoyar de factores extraterritoriales para imponer sus modelos políticos. Y eso no es una virtud, es una desgracia para este país. ¿Y por qué ocurre? Porque los dirigentes políticos venezolanos no tienen la capacidad ni la inteligencia de reconocerse mutuamente y de complementarse para sacar a este país adelante. Ok. Nelson Barrera 2205 dice, éxito licenciado Mario, es tan buen programa como el de hoy y a diario soy su asiduo asiduo oyente como de la programación de Radio Rumbo. Bendiciones, dice, y yo también recibo esas bendiciones con mucho cariño y se las retribuyo para usted y para su familia y también para toda nuestra audiencia y para toda Venezuela y para todos los venezolanos en cualquier parte del mundo en que se encuentren, porque los venezolanos estamos regados por todas partes. Dice Raúl Montserrat, bueno, hablando de que los venezolanos estamos regados por todo el mundo, dice Raúl Montserrat, saludos desde Miami, Florida, para el pana Wiwi Parroquia, caramba, cordial saludo, parroquia me imagino de coche. Méndez Reinaldo 761, no tiene miedo el invitado de que le toquen la operación Tuntún. ¿No han tocado a tu puerta la operación Tuntún? El Tokio. No, bueno, miedo, vamos a decir, miedo hay, como no va a haber miedo, no nos va a dar miedo que lo toquen por ahí. Pero bueno, esa es la sociedad donde estamos actuando, esa es la circunstancia. Y yo debo decirte algo, el político como médico. ¿Tú sabes cuántos médicos cuando el COVID,
cumpliendo con su deber, se enfrentaron a la muerte. La vida. Bueno, un político es como, yo lo entiendo, que es como un médico de la sociedad. Debe correr los primeros riesgos. Cuando el país, por razones políticas, está en peligro, los políticos tienen que asumir sus riesgos. Y nosotros estamos... Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer tú? Luchar con honestidad, en el campo de la legalidad. Actuar limpiamente y explicar adecuadamente tus puntos de vista para que no sean, por lo menos, válidamente tergiversados. Lo demás que venga. Y yo creo que, como hay políticas para amedrentar, yo creo que este sector de la política estamos en deuda. Yo creo que tenemos que salir a las calles, porque si nos ponen presos, yo creo que juntos nos sentimos menos solos. Por cierto, tú estuviste vinculado a la insurgencia chavista de los años 90. Bueno, eso dicen. Eso dicen. Pero hay hechos que no corresponden a la historia, sino los hechos en curso, y que se encarguen los demás de eso. Ok. Más mensajes. Amílcar Morú dice: buenas tardes, Mario, y al señor Eustoquio. Estos señores del gobierno dicen unas veces que son demócratas, otras veces son socialistas, un arroz con mango en sus pensamientos. Yo con esos 50 millones de dólares no digo la cabeza, unas cabezas. Gracias. Bueno, lo tomó a chiste. José Gregorio Medina 33. El tema salarial debe ser clave, sobre todo en el caso de los maestros. Dice: dignidad y lucha para el magisterio venezolano. Suscribimos, por supuesto, este planteamiento. José Gregorio Medina 33 dice: María Corina Machado es una deidad y se ha vuelto incriticable. Toda crítica hacia ella es vista como una ofensa por sus acólitos. Bueno, esto pareciera como que es verdad, Eustoquio, porque se puede perfectamente diferir de una opinión de María Corina, como también uno en algún momento puede coincidir con ella. Yo coincidí con ella muchísimo en el proceso electoral. Bueno, ahora, uno puede tener diferencias con el esquema de lucha que ella está planteando. Sí, pero hay un pero. Tú puedes discrepar, pero también la lógica de la política te dice que cuando tú compartes objetivos estratégicos con un proyecto, las críticas hacia ese líder que impuso el proyecto debe tener alguna manera de exteriorizarse que no se convierta en herramienta del enemigo estratégico de esa persona. Esa es la crítica. Entonces, es más, tú eres amigo mío. ¿Cuál es la diferencia de una crítica que se le hace a una persona que es amigo que no es? Bueno, que el que no es amigo, tú no tienes el cuidado, pues. Pero si tú eres amigo mío, yo te agarro por una mano, ven acá, hermano, acomódate esa camisa. Pero te lo digo en privado para que quedes mejor y elegante. No aprovecho a decirte, mira cómo cae esa camisa, tú eres un grosero. No, un momento. Entonces, aquí se ha perdido la mística, se ha perdido la ética, la sutileza, la delicadeza política para llevarlo. Claro, lo que pasa es que también, como María Corina está en la clandestinidad, uno no tiene cómo hacerle saber sus opiniones discrepantes, ni tampoco aquellas que son afines con sus pensamientos. Ok, vamos a continuar leyendo mensajes. Dice Chirula 1954. Históricamente ha habido actividades clandestinas políticas cuando se cierran los espacios democráticos. La historia nos da muchísimos ejemplos, ciertamente. Dice Chirula 1954. La religión católica en sus comienzos se movía y hacía sus actividades en las catacumbas para formarse, y todos ya sabemos en qué separaron esas actividades, en qué depararon, supongo, esas actividades clandestinas. HMM, los políticos tienen acabado este país, es la realidad. Dice Ali Manaure, dice Eustoquio, ¿qué pasó con el MEP? Por cierto, tú fuiste secretario general de ese partido. Hoy está esa sigla apoyando al chavismo, a Maduro. No, el MEP está ahí, como está el FDP, URD y muchas organizaciones. No se han muerto. Que han hecho historia, y yo tendría mucho que decir, pero prefiero limitarme a decirte que fue un gran movimiento y que hay gente muy buena ahí, muy gente más, una familia pues que sí. Y yo eso fue una gran escuela. Pero yo digo como Prieto, casi todo lo que tengo se lo debo al MEP, pero casi todo lo que no tengo también se lo debo al MEP. Okay.
Chirula 1954. El presidente Chávez, desde sus comienzos de cadete, ya hacía actividades clandestinas en la academia militar, dicho por él mismo, y eso es totalmente cierto, eso es irrebatible. Y él lo contaba y de alguna manera hasta se burlaba de sus superiores cuando echaba esas historias de ese movimiento clandestino que tenía el presidente Chávez, y algunos de los que hoy están en el alto gobierno también en los intersticios del poder militar, de la estructura militar. Méndez Reinaldo 761. Mario, invita a Manuel Rosales. Sería interesante su postura frente a los acontecimientos políticos de actualidad. Voy a intentar invitarlo, voy a hacer el esfuerzo por invitarlo y ojalá que él pudiera venir a nuestro programa, pero no puedo garantizarlo. Garrido Francino Elustari. Buenas tardes, licenciado. Saludos al invitado. Pero la líder es la líder María Corina y el gobierno es una regleta de puros enchufados que no quieren pasar esto que pasamos los de a pie, por Dios. Chirula 1954. Pero ¿para qué quieren hacer un gran partido político si el problema no es la aglutinación de los partidos, sino que entreguen las actas electorales? Con un gran partido se garantiza esa entrega de actas. ¿Qué opinas respecto? Bueno, no son incompatibles una cosa con la otra. No. Lo que pasa es que la lucha tiene que ser organizada y legal. Y yo creo que si hay un pensamiento político compartido, una visión de cómo hacer las cosas por el país, a mí me parece que unidos, integrados, articulados, cohesionados, se planteó una ruta pues más expedita para alcanzar el objetivo, no otra cosa. Ok. Dice... Ya va, se me perdió. Aquí está. Méndez Reinaldo 761 toma nuevamente la palabra y dice: pero Eustoquio, tú perteneciste a esos 60 años y tantos de desastre, fuiste gobierno con Chávez. Efectivamente, fue vicecanciller para América Latina y el Caribe, si mal no recuerdo. Dice Ali Manaure: Eustoquio usa la misma chaqueta que Figuera, se refiere a Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista, ambos amigos míos. Por cierto, no es la misma chaqueta que ustedes se la turnan, se la prestan. Bueno, Pablo dice que sí. Hoy lo vimos, está bastante mejor. Sí, cómo no. No sé, siempre combatiente de lucha del Partido Comunista que todo el mundo reconoce. Así es, me tocó de alguna manera influir cuando él ingresó al Partido Comunista. Éramos ambos unos chamos, dirigentes sindicales ambos. Bueno, continuamos leyendo los mensajes. Dice Amílcar Morú: hermano, suerte y bendiciones, cuídese, te dice a ti. Méndez Reinaldo 761. María Corina le ha hecho mucho daño a la democracia y la política en Venezuela, solo con llamar a la atención y del país en rojo. No la comparto. Angelino 2754. Eustoquio, este es el país que imaginaste cuando apoyaste a Hugo Chávez en el 98, o este panorama no lo imaginabas. Cochise 1116. ¿Por qué nombran siempre a María Corina? Siempre sueñan con esa dama por bien o para mal. Bueno, la verdad es que María Corina es un dato muy importante de la política venezolana. Referente. Imagínate, lideró buena parte del país en el proceso electoral del año, primero en el año 2023, cuando hubo las elecciones primarias de la oposición, y luego en el año 2024 para la campaña electoral de Edmundo González Urrutia, ¿no? Que es un dirigente o una dirigente, digamos, de primera línea en el país en estos momentos. Méndez Reinaldo 761. Eustoquio y su movimiento irán a participar en unas eventuales elecciones para la reforma o van a llamar a la abstención. Abgomar Antonio 63. Saludos, Eustoquio Contreras desde Cojedes. Méndez Reinaldo, vuelvo a preguntar: ¿Eustoquio apoya a María Corina Machado? Y esto, lo de la reforma constitucional, ¿ustedes apoyarían una reforma? No, claro, no. ¿Saldrían a votar por ella? Indudablemente. En contra de ella, perdón. No, saldríamos a votar por el no. Y esa sería una derrota más grande que la que se llevó el 28 de julio. Esta pregunta que te hacen acerca de si ustedes apoyan a María Corina Machado, tu movimiento apoya a María Corina Nosotros Machado. coincidimos. Hay dos aspectos. Voy a aclarar esto, que yo sé que va a ser de utilidad para el debate. A partir de desarrollar el concepto de alternativa de poder, nosotros tenemos dos franjas de actuación que ameritan coincidencia programática y de táctica política. Nosotros coincidimos
con toda la fuerza de todos los signos ideológicos en la elaboración de una alternativa de cambio de gobierno. Y solo de hay gobierno, que no de modelo político. Ahí voy. Pero es que el cambio de las estructuras económicas, sociales, morales, los cambios estructurales del país pasan relativamente por un cambio de gobierno. Sí. Pero es más fácil coincidir ideológicamente en un cambio de gobierno que en la elaboración de un programático y un proyecto de país. De todos modos, ese proyecto de país no está en la Constitución. Es el punto de partida, pero fíjate que lo que está pasando en el país, estando vigente la Constitución, de tal manera que la Constitución enuncia deberes y derechos, pero tiene que tener mecanismos que garantice que esto se cumpla. Bueno, el cambio sería justamente para que la Constitución quede vigente. Nos quedan poquitos minutos. Voy a leer rápidamente algunos mensajes. Marileón 2908, hola Mario, deberías invitar a tu hermano Ernesto, él es una mano derecha de Maduro, debe saber dónde están las actas. Mira, no lo sé, no sé si él sabe dónde están las actas. Yo sí sé dónde están, en el Consejo Nacional Electoral, porque esas actas fueron recabadas por el Plan República y entregadas al Consejo Nacional Electoral, de modo que el Consejo Nacional Electoral está obligado a dar a conocer los resultados del 28 de julio, tal como está establecido legalmente y tal como históricamente se ha hecho, tal como incluso el propio presidente del Consejo Nacional Electoral anunció que se haría. Esa noche del 28 de julio dijo que se iban a publicar los resultados como históricamente se habían publicado, desglosados mesa por mesa. Por cierto, el TSJ en su sentencia para reconfirmar la proclamación de Chávez instó al Consejo Nacional Electoral a que publicara los resultados, de modo que tiene una mora el CNE con la presentación al país de esos resultados. Nos queda un minutico apenas. Harold Sapien pregunta, diputado Contreras, ¿cuál es su opinión sobre el asesinato de Miguel Uribe y cómo interpreta usted las reacciones públicas del presidente Gustavo Petro y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Última pregunta. Eso es muy complejo y eso es un problema típicamente colombiano, pero no se puede ser indiferente. Eso es lo que demuestra que la violencia política en Colombia está intacta, a pesar de los intentos de pacificación y de entendimiento entre la guerrilla y el gobierno. Por otro lado, yo creo que el gobierno no se ha manejado bien. La dejada de escapar del niño que disparó es muy peligroso. Algunas expresiones verbales subidas de tono parece que no ayudan. Y de confirmarse lo último, que entre los funerales organizados con protocolos de Estado, la familia le pidió al presidente que no fuera a los funerales, eso habla muy mal de la majestad y el señorío del gobierno de un país. Muchísimas gracias, Eustoquio. Muy bien, gracias. Te invitaremos nuevamente. Bueno, Muy interesante siempre las conversaciones contigo. Gracias, hermano. A ustedes también, amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y especialmente agradezco a las personas que han tenido la amabilidad de escribirnos, bien sea para expresar un punto de vista o una pregunta a nuestro invitado. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Nazaret García, la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes y nos vemos mañana.